estamos aquí, lo pueden ver en YouTube, así que nos podemos peinar todo, nos pueden ver en YouTube. No, igual vos te diste una polera que en Puan pasás perfecto. En Puan sí, en Puan es target. En Puan con esa polera yo creo que vas directo al final, ¿o no? Sí, pero yo también quiero ser gran película, Puan. Gran película, muy divertida, muy actual. Veo que interrumpiste la boutade, con la cual dijiste puedo hablar de cualquier tema. Hoy puedo hablar de cualquier tema. Hoy puedo hablar de cualquier tema. De cualquier tema. Sí, está muy. Puedes mostrar a cámara como hacen. Sí, la cámara me toma el director de imagen, así se dice. Me toma el director de imagen, así se dice. Está muy bien. Bueno, estamos aquí, conversatorio con la participación estelar de Juan Luis González. Y el tema que vamos a abordar en el conversatorio del día de hoy, vamos a hablar de la figura del presidente Javier Milei, ¿no? Que está teniendo sus dificultades, ¿no? Pero por lo pronto, como todo gobierno, ¿no? Es una marcha y una contramarcha, ¿no? Ningún gobierno hace todo bien todo el tiempo. Lo cierto es que el gobierno está logrando uno de los objetivos, por lo menos el primer objetivo que se planteó su contrato electoral, una de las cosas que para mí, de alguna manera, yo celebro del gobierno de Milei, es que tiene un contrato electoral muy claro. Y que además Javier Milei lo tiene muy explicitado ese contrato electoral. Fundamentalmente tiene que ver con bajar la inflación. La inflación, hay que decir, luego del fogonazo producto de la devaluación del mes de diciembre, está en una escalera hacia abajo. Los que conocen del tema profundamente dicen que probablemente los próximos meses la inflación pueda llegar a estar entre los 4 y 5 puntos y que después habrá una estabilidad entre 4 o 5 puntos y que le va a costar al gobierno bajar la inflación un poco más que eso. Recién estábamos viendo algunos estudios de opinión pública al cual pudimos acceder, que si quieren lo podemos mostrar, donde los niveles de aceptación de Javier Milei son altos. De hecho, hoy las tres figuras, esta encuesta la hizo Marcelo Escolar, y es una encuesta que le llega, es un tracking diario que le llega fundamentalmente a Sergio Tomás Massa. Es como, llamémoslo, la persona que hace estudios de opinión pública. El cuñado de Massa, ¿no? Sebastián Galmarini es el que hace la gestión de ese estudio. A mí me consta de que no se hacen trampa jugando al solitario, ¿se entiende? Sí, sí. A mí me consta eso, me consta porque conozco de si va mal se avisa. Si va mal se avisa. De hecho, la encuesta no le da bien o no le da muy bien a Massa, por caso. Al que sí le da bien, los tres dirigentes políticos con mayor aceptación hoy son Victoria Villarroel, Javier Milei y Patricia Bullrich. Todos del cuadrante. La delantera del gobierno. Exactamente, del cuadrante de la derecha a la ultraderecha. Esta es la foto actual. Insisto, no es una encuesta, es un tracking diario. Es como una encuesta permanente que todos los días va haciendo un seguimiento. Que es un poco, lo hablábamos con vos, Juan, en los estudios de opinión pública, Milei se mantiene estable. Desde que ganó la elección, en el balotage, en el mes de noviembre, hasta ahora está entre 47 y 53%, a pesar de que las consecuencias del ajuste han llegado. Y yo quiero introducir acá el tema de la política internacional de Milei, ¿no? Claramente es una política que tiene sus rarezas, ¿no? Ayer lo comentábamos, Juan, viajó más veces a Estados Unidos que a lugares del interior del país. 4 viajes a Estados Unidos y visitó Bahía Blanca, que si lo pensás fue un poco un accidente, no fue algo planeado, después fue por la tragedia del temporal. Visitó Ushuaia para reunirse con la generala Laura Richardson y visitó, sí, como el único viaje formal, Corrientes. O sea, 3 versus 4. Su primera visita fue Corrientes, tengo entendido, la primera fue Bahía Blanca,
y hizo 4 viajes a los Estados Unidos. Y ahora está iniciando un nuevo viaje. Sale el viernes a España, va a estar en el Festival de Vox Viva Europa, segunda participación, que también, ¿no? un viaje con un componente ideológico muy marcado y muy alto. Bien, y estamos hablando de visitas de Estado, solamente una, que es a la de Israel, a la que podemos complementar también, no sé si visita de Estado, exactamente la invitación del Papa a que lo vaya a visitar a Ciudad de Vaticano, que como todo el mundo sabe que es un Estado y también puede tomarse como otra visita de Estado. Primero fue Israel y después fue el Papa. No sé si hay un gesto ahí como para entender. Sí, lo hay, de hecho el protocolo manda que si vas a ir al Papa, primero vas al Vaticano. Alberto, por ejemplo, cuando fue en su primera reunión, volvió de Europa para salir de Argentina para ir al Vaticano. Fue todo un tema protocolar ese. Claro, se supone que una regla diplomática es el viaje a ir a ver el Papa es unívoco. Vos vas a ver al Papa y nada más. Bueno, malas relaciones con la región, con Boric, con Lula, con Petro, con AMLO y demás. ¿Qué vislumbran ustedes ahí, en esta idea de diplomacia paralela por parte de Javier Milei? Claramente eso representa una novedad política, porque ya va un poco más allá del alineamiento ideológico, estratégico que lo puede llegar a tener, lo tienen todos los gobiernos, sino acá se trata de una diplomacia de otra característica, y después nos vamos a meter en el tema en particular de España. Bueno, hay 2 o 3 cosas que llaman la atención. La primera es lo que un amigo común, el querido Abel Gilbert, llama el internacionalismo de este grupo de la derecha, ¿no? No hay escenario mundial que no lo asuman como propio, como ocasión para ir a hacer propaganda propia, a fortalecer a los aliados. Están dando esta batalla cultural, digamos así, en una zona que no es simplemente la Argentina. Estados Unidos, Israel, España, Centroamérica. No hay lugar del planeta donde no sientan que ellos son gladiadores, combatientes, etcétera. Eso no parece ser política de Estado, salvo, me parece a mí, en la situación revolucionaria, ¿no? Uno se acuerda a Fidel Castro llegando a Estados Unidos, donde había una especie de pasión extra en relación a la disputa que se estaba llevando. Si no, eso no es lo común, digamos, no es un representante de un Estado que actúa así. Y tiene la vocación de transformarse en un emergente de carácter mundial. Eso me parece. Él tiene la vocación, además. Exactamente, muy clara. Lo estás diciendo, muy clara, ¿no? Cuando va a España, no va a ver al presidente, no va a ver al rey, se mete en un acto cuyo panfleto, digamos, de difusión es: venga a ver cómo sacudimos zurdos, ¿no? Elie Abascal en la foto. Bien, vamos a escucharlo casualmente. Milei estuvo en el festival de Vox en España tiempo atrás. Octubre, con tal vínculo Milei con Vox. Viene por Villarroel, pero recojo algo que decía Diego recién. Ese carácter de club que tiene la nueva derecha es central para entenderlos ahora. Y de hecho, si vos ves lo de Vox, Vox se puede decir que compró acciones de Milei muy bajo, porque le da un lugar muy importante a Milei en octubre de 2022, cuando Milei era un diputado. Entonces hay una lógica que también la CEPAC se nota mucho, de que son lugares de pertenencia, de inclusión, le dan sentido, le dan discurso, y se va armando, digamos, hay un conglomerado ahí que tiene un par de reglas muy claras. Uno lee la Carta Madrid, primer párrafo: venimos a luchar contra el comunismo, que Milei y Villarroel firman a fines del 2020. O sea, esa cosa de orgánica que tienen es muy impresionante. Quiero ir un poco más allá, y ahora lo vamos a sumar a Alejandro Horowitz a nuestra conversación. Bueno, él es participante regular de este conversatorio. Es que Milei, además, no solo tiene la vocación de integrar esa internacional, si se me permite la ironía, a propósito de lo que decía Abel Gilbert, sino de liderarla y de tener un protagonismo. O sea, no de ser un personaje menor en esa internacional. No, es un protagonismo impresionante. Primero en Davos, después en Estados Unidos. Ahora, yo creo que la otra cosa es que este club, como recién te decías bien, Juan, le está ofreciendo al capitalismo global en crisis una subjetividad.
una forma, una manera de existir para los cuadros políticos y para una parte considerable de la sociedad en guerra, en ofensiva, en combate. Le está dando un sentido a una máquina atrofiada. Me parece que este elemento es totalmente fundamental. Digamos, la estética de la guerra, la estética combatiente, la estética ideologizada, la estética incluso hasta de Guerra Fría, me parece que le está dando sentido y posibilidad a una máquina que como tal lo que está produciendo es destrucción. Bien, súmense por favor a YouTube, que ahí nos pueden ver, se puede escuchar muy bien. Estamos haciendo desde Siempre Soy algunas pruebas beta de la transmisión de streaming de nuestro programa, y un segmento que nosotros estamos transmitiendo de modo regular es el conversatorio que hacemos con Alejandro Horowitz, con Diego Stulbach, hoy con la participación de Juan González. Así que van a Somos Radio en YouTube, apretan Enter, van al canal en vivo y ahí nos van a poder ver. Se ve muy bien, las cámaras son de una definición muy buena, de 4K la definición de las cámaras, se escucha bien. Juan González se puso una camisa para la... Estaba avisado, Juan estaba avisado. Muy bien. Se pudo luquear. Y Diego Stulbach se puso una polera, para la ocasión, una polera... Pero por el frío. Claramente. Polera Puan, ¿no? Polera Puan. A propósito de la película Puan, hay una participación de Diego Stulbach, al menos en el guión. Sí, hay una pincelada de Diego Stulbach, ¿no? Sí. Cuando estaban haciendo el guión de la película, tuve una pequeña participación y también tuve una participación. De coacheo con Les Baraglia también, ¿no? Conversamos de filosofía política un poco con Les Baraglia. Podría ser doble de Baraglia, ojo, un aire. Vos decís que cuando se haga la biopic. Sí. Fuimos compañeros de colegio. Quiero decir, fuimos compañeros de colegio. ¿En qué colegio fueron? Dorrego. En el Dorrego. Mirá qué colegio fueron. Con razón salieron tan insurrectos. Bueno, lo sumamos a Ale Horowitz. Ale, querido, ¿cómo estás? ¿Dónde estás, Ale? Hola, compañeritos. Estoy acá en Mendoza. Muy bien. Porque es una especie, como la internacional nos obliga, estoy trabajando en la difusión del libro. Entonces presenté ayer en la universidad Los Dragones de Marx. El libro sobre Lenin y Trotsky que acaba de sacar Planeta. En efecto, ese libro acaba de salir y estoy de gira en esto. De acá me voy a San Juan y antes estuve en Bahía Blanca. Está muy bien. Bueno, Mendoza, San Juan, aprovechá para probar un rico vino, aprovechá productos locales. Bueno, te escuchamos, estuviste atento seguramente al arranque, al tramo inicial del conversatorio. Sí, estuve muy atento y la idea de la internacional de derecha es una idea que efectivamente da cuenta de ese comportamiento y remite a una historia. Cuando existía realmente la Tercera Internacional, se constituye el famoso Pacto Anticomintern, y el pacto lo encabeza Adolf Hitler junto con Mussolini. Es decir, hay una tradición en la derecha combatiente, pero hay una diferencia que también debemos señalar. Milei no es Hitler. ¿Qué quiero decir? No solo no lo es en el sentido del nivel de agresividad que esto supone, sino además los seguidores de Hitler eran seguidores dispuestos a llevar las armas en la mano, no las armas retóricas del clic, las armas. Hitler tuvo 4 millones de soldados propios. Las SA eran un ejército paralelo. Por eso tuvo que terminar con la noche de los cuchillos largos. Milei es más bien la retórica de la guerra. Ahora bien, esta derecha ustedes dijeron algo muy interesante, lo dijo Diego Stulbach, que me parece absolutamente pertinente, y hay 2 posibilidades frente a este orden existente. Una es admitir los problemas, es decir, tenemos calentamiento global, tenemos un problema serio respecto al hábitat, tenemos una cantidad de cosas que debemos resolver y las resoluciones son políticas que hay que ejecutar. Pues bien, Milei y esta derecha dicen otra cosa, dicen que esa agenda es ella misma una agenda de izquierda y que esa agenda es el marxismo cultural, que en rigor de verdad no hay nada de esto, que estos son falsos problemas y que todos los problemas
los nuestros y los ajenos, los resuelve el mercado. Por lo tanto, no hay de qué preocuparse. Hay que dejar simplemente que el mercado actúe. ¿Y qué hay que hacer para facilitar ese comportamiento del mercado? Básicamente, permitir que los gobiernos de ese signo interfieran en el comportamiento del marxismo cultural, y esa es la batalla cultural. La batalla cultural no es dar argumentos, no consiste en poner al lado de los argumentos de izquierda argumentos conservadores. No, ellos no tienen a Carl Schmitt detrás, no tienen a nada. Tienen un conjunto de retórica vacía que dice que la crisis se resuelve con más crisis, y simplemente que este comportamiento resuelve la cuestión. Y ese es el punto. El punto es que el discurso tiene un límite. El límite es el principio de realidad. A ver, Daniel Tonietti decía correctamente que hay un contrato político muy claro, que es bajar la inflación. Ahora bien, es probable que en este nivel de depresión la inflación baje, pero el secreto es que este descenso de la inflación no significa de ningún modo que la calidad de los ingresos mejora. Significa que empeora más lentamente, no otra cosa. Y que la depresión, que es lo que en rigor de verdad preocupa, porque salir de la depresión no se sale simplemente con más crisis. Más crisis es más depresión. Dicho de otro modo, Milei es algo así como un helado puesto sobre una parrilla. Es obvio que el fuego derrite el helado, y es evidente que antes o después esto se verifica. Es cierto que la aprobación de Milei, a través de los conteos que nos hacen los expertos, nos hace saber que él no cae en popularidad. No solo no cae, sino se mantiene. Ahora bien, cuando la recesión suponga otros miles y miles de desocupados, cuando esto no se recupere, cuando los que participan realmente en la economía empiecen a asustarse de verdad, ¿esto va a continuar igual? Bueno, es la gran incógnita. Lo cierto es, ya introduciéndonos en un tema más de actualidad, después vamos un poco a repasar lo de la visita de España. Hay un discurso, ¿no?, de Milei en España cuando era candidato. Vale la metáfora de Juan diciendo que Vox apostó a Milei cuando las acciones de Milei eran muy bajas. Solamente había salido tercero en Capital Federal, eran 2 diputados, y ahora es presidente de la Nación y está a punto de sancionar una ley que es una ley en los términos de Milei muy revolucionaria. Es más, Milei la califica, no sé cómo llegó a ese cálculo, ¿no? Los cálculos de Milei son medios extraños, 5 veces más profunda que la reforma del Estado y la emergencia económica de Menem. 5 veces más profunda. Lo cierto es que tiene nivel de aceptación alto, y lo cierto es que es más, este estudio que yo presenté de Marcelo Escolar, hoy Milei, si las elecciones fuesen ahora, no ganaría en primera vuelta, pero saldría primero en primera vuelta. O sea, se queda con los votos propios y con parte de los votos de lo que fue Juntos por el Cambio. Sacaría 44% Milei y 8% Patricia Bullrich. Se comió en 5 meses a la gran construcción del siglo XXI de la derecha regional y en la Argentina, que fue el PRO. Hoy sí. La figura de Mauricio Macri es una figura que quedó jibarizada, si se me permite. Juan. Cruzo algo que decía Alejandro recién con la nueva derecha a nivel internacional, de esta lógica del helado arriba de la parrilla se derrite. Hay una cosa que está, y uno lo ve en la Carta de Madrid, pero también Milei, que hay como una pelea por la realidad misma. Exacto. De negar la realidad misma. De hecho, estaba recién repasando la Carta de Madrid. Lo primero que dice la Carta de Madrid, que es el órgano que le da unión a toda esta nueva derecha que saca Vox a finales de 2020, es: una parte de la región está secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista apoyados por el narcotráfico. Que no se verifica eso con la realidad, que es una misma lógica de lo que aplica a Milei, que para mí es sintetizada por el ahora conocemos sindicalista Manuel Ladorni, con: si el presidente dice que tiene 5 perros, tiene 5 perros. Entonces, con esto de que el helado en un momento se derrite, bueno, yo tiendo a coincidir, pero hay
una pelea decir en realidad lo que nosotros decimos que es la realidad. Voy a tomar la metáfora del helado de Alejandro. El helado para mí siempre se derrite al final. De hecho, no conozco un helado que no se derrita, digamos. No, claramente, digamos. ¿Qué es el helado que se derrite? Los gobiernos que terminan mal. Generalmente los gobiernos terminan fatigados políticamente. De hecho, gobiernos que, a mi modo de ver las cosas, en el global fueron muy exitosos en el amplio sentido de la palabra, como el kirchnerismo, Néstor y Cristina, terminaron perdiendo electoralmente. En algún momento tienen muestras de agotamiento. Para mí la política también, y introduzco este tema, también es el mientras tanto. La política también es el mientras tanto. Y después me gustaría revisar la idea de las derechas como helados derretidos. Lo vemos a Trump muy competitivo, por los que conocen del tema de Estados Unidos, entre los cuales no me encuentro yo, estoy citando a terceros. El otro día hablaba con un amigo que vive en Estados Unidos, me dice, la elección en Estados Unidos va a tener una enorme paridad, por un lado. A Bolsonaro no lo veo, de Brasil yo sigo un poco más el tema, recomiendo que escuchen el podcast que hacemos con Darío Piñotti, se llama Cuenta Regresiva, lo pueden conseguir lo pueden ver en Spotify. A Bolsonaro no lo veo nada derretido, lo veo muy competitivo en términos electorales y hay que ver cómo le van las elecciones ahora municipales. Y a Milei lo veo desplegando la fortaleza de su programa a velocidad crucero, además, porque otra novedad política es que él hizo un ajuste muy feroz con un impacto social muy importante y hasta ahora la opinión pública sigue acompañando. A ver, tres cositas que les propongo pensar. La primera es, creo que lo que nosotros estamos viendo, creo que Juan iba por el lado de la percepción, ¿por qué se le acepta a la derecha cuando dice lo que nosotros consideramos barbaridades, de números, de cálculos, de interpretaciones históricas? La hipótesis me parece que es, todos aquellos que hemos tenido más o menos incidencia en los últimos años en proponer que había una idea fuerte de igualdad social posible, hoy parecemos refutados. Y esa refutación quita autoridad a la hora de hablar. Por lo tanto, todos los que hablamos desde una zona de igualitarismo estamos inaudibles. Eso le da mucha audibilidad a todo aquel que dice, guarda que la manera de organizar el sentido de la gente de izquierda que habla de la igualdad fracasó, es una mentira. Ellos dicen eso, pero en realidad roban, se apropian de dinero, son opacos, son etcétera. Fabrican pobres, son intermediarios, se quedan con la nuestra. Todo lo que ya sabemos que dicen, pero eso le da por un tiempo, en Argentina y fuera de Argentina, audibilidad a unas personas que solo por decir otra cosa y por interpretar bien el tipo de frustración general que existe con las añoranzas de igualdad, le da un tipo de audibilidad, que yo creo que crea lo que vos llamás un mientras tanto, que ¿qué es? Es la idea de organizar políticamente la pasión por la desigualdad, que no es un tema menor, ni es un tema nuevo, y es un tema peligroso, y es un tema que da con las pasiones humanas, históricamente organizadas. Esto me parece que es un tema. Yo creo que lo que introduce Alejandro es la perspectiva de la crisis. Es decir, no darle eternidad y no darle exceso de consistencia a algo que solamente puede tenerlo si nosotros suponemos que esta gente logra eludir contradicciones y crisis que tienen. Bien, yo coincido con Alejandro que esto termina mal, lo escribo en mármol y lo afirmo, que el helado, tomando la metáfora de Alejandro, va a terminar derretido y va a terminar derretido en el asfalto y con condiciones, seguramente con represión. El desenlace de esto va a ser seguramente muy cruento, como fue todos los desenlaces de este tipo de programa económico. Esa historia la conocemos, la sabemos contar. Malvinas, dictadura, kirchnerismo, 2001, macrismo. El macrismo hubiese terminado mucho peor si no fuese porque salió a su auxilio a Alberto Fernández, como está muy bien narrado por esta época. Lo que digo el mientras tanto, cuando digo el mientras tanto quiero decir, y le doy la palabra de vuelta a Ale, que seguramente tiene muchas ganas de hablar, es hoy nos rige la Constitución del 94, que está constituida políticamente, fundamentalmente sobre la idea de la estabilidad monetaria. Tanto es así que los candidatos que se enfrentaron a Menem y a Rucauf en el año 95, estamos hablando de Bordón y Chacho Álvarez, hacían campaña diciendo que ellos iban a sostener la convertibilidad, y en el caso de Chacho Álvarez diciendo que él estaba arrepentido, como legislador del Grupo de los 8, de haber votado en contra de la estabilidad. Esto para entender... A ver, no voy a opinar sobre la convertibilidad. Para entender la potencia electoral y social, claro, y la fuerza que tiene la estabilidad monetaria.
y el fin de la inflación. Yo creo que la inflación, en mi modo de ver, y estoy citando a Álvaro García Linera y a José Luis Rodríguez Zapatero, que le hizo un muy buen programa en La Pizarra, Alfredo Serrano Mancilla, cuando ganó Milei, ellos dos sostuvieron que la inflación es peor que la desocupación. Después, si quieren, lo podemos profundizar. ¿Qué quiero decir esto? Quiero decir que si Milei baja la inflación aún a un costo social enorme, probablemente logre algo que ya vivimos un poco un caballo, digamos. De algún modo. Bueno, claro. Y el descubrimiento del busto de ayer me parece que Milei es muy consciente de ese recorrido histórico. Ale. Bueno, mira, yo en primer lugar creo que hay que separar el espacio de Milei del espacio de la política de derecha. Así como estamos básicamente de acuerdo en la perspectiva del horizonte, que Milei vuelque la calecita no quiere decir que ese espacio político desaparece de ninguna manera. Y la existencia de ese espacio nos hace saber que la debilidad de los demás no es puramente discursiva. Y aquí viene la cuestión de lo que decía Diego y de lo que dice la lógica más elemental. Si vos sos capaz de resolver los problemas de una sociedad, no hay ninguna duda que te escuchan. Pero si queda claro que vos no resolvés los problemas de esa sociedad, y entre los problemas de la sociedad el vector más sencillo de medir es la inflación, pues bien, si medimos la eficacia de un discurso político en términos de inflación, que es también un eje, esto nos hace saber que vos no sos eficaz, y este es el problema. Aquí ya no se trata de nuestra eficacia discursiva. Si nosotros dijéramos todo lo contrario de lo que estamos diciendo, no obtendríamos mayor credibilidad. La falta de credibilidad, me parece a mí, es el resultado de una práctica política que no solo no es eficaz, sino que enuncia la igualdad mientras practica la desigualdad. Entonces viene un señor que dice, no, se trata de fortificar la desigualdad, se trata de hacer esto. La política de la crueldad es la respuesta necesaria. Mientras un segmento de la sociedad crea esto, no tenemos mucha más posibilidad, con un segmento determinante. Crea esto, este es un problema político muy serio. Y es verdad, Bolsonaro no desapareció y depende enormemente de lo que pase o no pase con el gobierno de Lula. Es muy cierto, Biden depende, entre otras cosas, de cómo le vaya a la economía y cómo le vaya a la inflación, al punto tal que en Estados Unidos la tasa de interés de la Reserva Federal sigue siendo el ingrediente económico más decisivo, que es la forma más clásica y obvia de bajar el índice inflacionario. Ahora bien, conviene no equivocarse analíticamente. Es verdad el impacto político que tiene el índice inflacionario. Lo que no es verdad es que el índice inflacionario per se nos hable de la salud o no del proceso productivo. Bien, vamos a poner unos videos que lo teníamos presentado para el tema. Vamos a escuchar a Milei en el Festival de Vox en España. Un Milei en la precuela de todo esto. Un Milei al que nadie imaginaba. Yo insisto sobre la categoría. La proteína de Milei es que lo subestimen, ¿entendés? Personas que subestiman a Milei, le están dando de comer al Tamagotchi. Esto es lo que opino yo y lo comparto. Gran parte del crecimiento de Milei, lo voy a decir brutalmente, cuanto más tonto lo crean, él de alguna manera más se fortifica. Porque claramente salió de un lugar absolutamente marginal. En un punto su carrera es mucho más meteórica que la de Trump y la de Bolsonaro. Bolsonaro, 25 años como diputado, el diputado más votado del estado de Río de Janeiro en un sistema uninominal, una participación mediática, las Fuerzas Armadas detrás, que es el verdadero partido de Bolsonaro, los evangelistas pentecostales conservadores, que es el verdadero partido de Bolsonaro, tienen una fuerza territorial, las policías militares, las PMs estaduales de Brasil que lo acompañan a Bolsonaro, tiene una fuerza muy grande. Y la historia argentina no tiene parangón tampoco, lo de Milei. No tiene parangón. Vamos a verlo cómo estaba en Vox cuando fue a España, porque ahora vuelve a ir el viernes. ¡No tengan miedo! ¡Somos superiores productivamente!
somos superiores moralmente. Vayan y den la pelea. Esto no es para tibios, esto es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarle esta batalla. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva España! ¡Viva Vox! ¡Viva Santiago Abascal! ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. Bien, ayer lo contaba Roberto Varga, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, está desesperada por una foto con Javier Milei, por el impulso electoral que le puede dar hacia arriba. Una vara para medir lo de Milei ahora este fin de semana, en este festival, octubre de 2022, de hecho ahí estaba la hora en el programa que lo pasaba, esto es como si fuera un festival de música, ¿viste? La banda más importante cierra la final, a Milei lo pusieron a la 1 de la tarde. Veamos a qué hora lo ponen ahora. Y vos decís que el line-up estaba como un artista menor. Exactamente. Hoy la figura, hoy la figura. De hecho, en España Vox está tecleando de alguna manera, no está teniendo los mejores resultados en términos electorales. O sea, la figura es Milei. Un pronóstico más con esto. Si no supiéramos que Milei es el presidente, creo que vamos a ver lo que va a suceder el fin de semana y vamos a pensar que es Abascal la figura con más potencia. Hay una cosa ahí donde ya entra a jugar la personalidad de Milei, el ego, el chorulismo, la gana de figurar. Acuérdense en lo que van a hacer. Tiene más potencia. Santiago Abascal es el líder de Vox. A mi modo de ver, tiene mucho más potencia Javier Milei que Abascal. Seguro, pero yo pronostico que cuando veamos a mano a Milei con Abascal va a ser algo parecido a cuando Milei se juntó con Trump, viste que se le tiraba encima. Bueno, dejo esa. ¿Vos decís idea. que Javier lo va a cholulear a. Me juego la camiseta de San Lorenzo que me regaló Pipo Rossi. Por un problema de fragilidad afectiva de él, decís. Por sí, no, es una mezcla de la personalidad compleja de él, cómo se referencia en esos liderazgos extranjeros, hay algo ahí. Lo que digo es, para bien o para mal, según el análisis que se haga, la figura de Javier Milei, no recuerdo un presidente argentino que tenga un impacto a escala global. Hay un montón de notas, los medios más progresistas hablan de las consecuencias nefastas del ajuste de Milei, los medios más ortodoxos, más liberales dicen, hablan de la eficacia del ajuste ortodoxo de Milei, pero bueno, vos lo sabés por Abel Silver y digamos, yo sigo la prensa internacional y demás, es un punto de relevancia Milei hoy en el mundo. Sí, ahora estaría interesante avanzar un poco más si él es un punto de relevancia solamente por los números o índices que puede mostrar de la economía y de la política argentina, que seguro que cada vez más, sino también porque él es un símbolo, campera negra, hablando ahí, diciendo somos, y uno se queda preguntando quiénes somos. Somos los más productivos. ¿Quiénes somos los más productivos? Los capitalistas. El capitalismo es el más productivo. ¿Es el grupo de Milei productivo? ¿Produce algo? Lo que quiero decir es la desinhibición de una vitalidad oscura que se interpreta como aquello que fue reprimido o que fue devaluado por una forma del capitalismo anterior, de un pacto progresista conservador de lo políticamente correcto, donde un presidente argentino era un señor con saco, un abogado que no tenía la menor gracia fuera del país. Ahora lo que este señor está haciendo, lo que Milei está haciendo, me parece que esto habría que tomarlo bien, es una revancha al feminismo, una revancha al progresismo, una revancha con los izquierdismos, una revancha con la ilustración. Una revancha de clase. Y es ofrecerle al capital una nueva subjetividad, una nueva agresividad y una nueva desinhibición. Me gustaría tomar ese término, un día lo vamos a desarrollar más, una revancha a la ilustración, sí, porque me parece que los cuestionamiení van de alguna manera al iluminismo, a la y hecho desde ilustración. El capitalismo atlantista, digamos, ¿no? Hecho desde aquel capitalismo que en otra época hubiera sido el principal interesado en difundir los valores de ilustración. O sea, el capitalismo pega una vuelta en relación a su aparato cultural, a sus argumentos, a lo que llamaríamos su manera de organizar la superestructura ideológica. Bien, algún día vamos a desarrollar eso de cuerpo presente aquí con Alejandro Horowitz. Ahora estamos en los minutos finales, pero no quería dejar de pasar el encuentro, 2 encuentros en menos de un mes con Elon Musk, que además de ser uno de los hombres más ricos de la Tierra, el 1, el 2, el 3, no sé cómo estará la cuenta, habrá que verle la caja de ahorro a Elon, es un símbolo hoy. Elon Musk representa hoy un símbolo, ¿no? Claramente. Sí, es una nueva fase del capitalismo, incluso. Claramente, ¿no? El dueño de X, el dueño de Space, un tipo que quiere llegar a Marte, no a la Luna, a Marte, quiere los autos eléctricos, bueno, es un símbolo.
Gerardo Wertheim, empresario muy beneficiado en los gobiernos nacionales y populares, como la mayoría de los empresarios que rodean a, que tiene a Javier Milei. Vale ese asterisco, perdón. Sí, decime. Tiene un protagonismo llamativo Wertheim en todas estas reuniones. Digo, pues no deja de ser el embajador y está siempre a la par que el presidente argentino. Sí, y el presidente vestido con pantalones cargo, con una campera, con las zapatillas, casi vestido de persona común, podemos decir un Javier Milei civil, ¿no? Esas zapatillas tienen por lo menos 5 años, Está bien. Literal. Sí. Bueno, capaz las que se compró zapatillas. Varias del mismo modelo y se las ve gastadas. se la ve gastada. Creo que son las mismas. A ver, punto a favor, lo que ¿no? el Pepe Mujiquismo de Milei. Hay un dato. En otra época se podría haber dicho los presidentes se parecen cada vez más a sus gobernados, ¿no? Lo que decía Filmus de la generación de presidentes progresistas de América Latina, ¿no? Los presidentes se parecen cada vez más a sus representados. Linda ironía. Linda ironía. Linda ironía trae Diego Sturba. A menos irónico me parece el tema de que la informalidad esa tiene que ver con el tipo de informalidad de acuerdos políticos, acuerdos económicos de una nueva élite. Y eso me parece que es un tema bastante poco desarrollado, ¿no? Minutos finales de nuestro conversatorio. Alejandro, todo tuyo, para ir haciendo un epílogo. Sí, hay un punto que me parece relevante, este asunto de Diego y la nueva subjetividad. Se puede hacer una especie de parangón entre el papel del cristianismo y el Imperio Romano respecto a la necesariedad de una ideología que sostenga al imperio con esta nueva situación. Y ese parangón, me parece a mí, avanza en esta dirección, no exactamente en que construye la subjetividad, sino que se hace cargo de la subjetividad, por un lado, pero sobre todo lo que nos hace saber es que la democracia como método político, desde este punto de vista, no parece más que un instrumento circunstancial. Esto es, mientras ellos puedan ganar elecciones por esta vía, y funcionar así, bárbaro. Pero ¿qué pasa si empiezan a perderlas? Querido Ale, nos vemos de cuerpo presente la semana que viene. Suerte ahí en la gira. Por supuesto. Un abrazo muy grande. ¿Vas a estar en San Juan próximamente? Estoy viernes en San Juan. El viernes estás en San Juan y ahora estás, bueno, tomate una copa de Malbec, una copa de Cabernet Franc en nuestro honor, por favor, te pedimos, querido Ale. Un abrazo grande. No creas que voy a tomar una sola. Voy a tomar tomate una en nuestro honor y el resto. Uno de los integrantes de la mesa. Está viendo, claramente. Un abrazo, chao. Bueno, otro para ustedes. Un abrazo muy grande. A propósito, también está presentando su libro en Tandil, Juan Luis González. Estará viernes, sábado y domingo. Sí, solo pienso laburar el sábado. Solo pienso laburar el sábado a las 7, que es el horario de la presentación en la Facultad de Arte. Está muy bien. Bueno, yo te voy a hacer la gira gastronómica. Listo. Te voy a pasar. Manuel Zunino me mandó también lugares para ir, que le mandamos un abrazo. Tenés que ir sí o sí a Tierra de Azafranes. Me recomendás y tenés que ir al bodegón también y tenés que ir a Temporada de Quesos. Listo, perfecto. Suena bien, ¿eh? No son chivos, son personas amigas y lugares gastronómicos. Tandil se come rico. Se come muy bien. Muy buena cerveza, Tandilia, excelente. Tienes ganas de ir a Tandil. Para cerrar, no quiero dejar de marcar que la relación Vox-Milei solamente puede pasar en este momento histórico, porque vos agarrás las ideas de Vox y las ideas anarcocapitalistas de Milei y no pegan ni con plasticola. Vox es un partido tampoco pega la de Trump, ¿no? Es un partido ultranacionalista que no cree en la educación privada como Milei, la salud privada como Milei, no cree en llevar el Estado a su mínima expresión, y Milei es todo lo contrario. El único de hecho, pegamento, estuvieron mucho tiempo muy cercanos a Putin, digamos, se sienten más cerca de ese nacionalismo, digamos. Bueno, si uno ve la conformación del actual frente del gobierno, Villarroel como vicepresidenta, Milei como presidente, y escucha, ¿no?, a estos muchachos Laje, Márquez, etcétera, es evidente que no comparten doctrina. Algunos son unos tipos de la dictadura, otros son ultraliberales, otros son católicos de derecha más bien nacionalistas. Ese complejo es... Por eso. Pero lo que sí me parece importante es que los une. ¿Por
qué ideologías tan distintas aparecen más unidas que nunca, incluso podríamos decir más unido que lo que podemos lograr las izquierdas, los peronismos. ¿Por qué los une? Yo creo que Alejandro un poco está dando la pista. Los une una noción de guerra. Uno puede decir que son solo comunicación, que no se sabe qué va a pasar con la economía, que no se sabe qué va a pasar cuando gane las elecciones, pero hay que preguntarse, un tipo como Márquez, que estuvo en la prensa toda la semana, ¿es un combatiente de la ultraderecha? Pero es un combatiente, yo no me lo tomaría tan en joda. Bueno, nos estamos yendo, terminó el conversatorio, gracias a todos los compañeros que han participado, gracias a Mariano Gentile que estuvo en la puesta en el aire del streaming. Estamos acá, lo pueden ver, después lo pueden divulgar si les interesó, si les gustó. Que circule un poco. Que circule un poco. Gracias, querido Juan González. Gracias, querido Diego. Gracias, Ale. Ya llega, bueno, nos vemos en el día de mañana. Ya llega Felicita Buenavita acá. Un abrazo grande. Chao.